descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Amén. A la palabra de Dios. Amén. Quiero deciros, Iglesia del Señor, de que este es el Salmo 77 y este salmo es de un hombre llamado Asaf. Es muy conocido por el Salmo 73, cuando este hombre tiene una turbación, cuando dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y estaba turbado. Dice, y yo recibí una chispa de Dios en ese momento, y yo digo, bendita la chispa de Dios. Amén. Santo. Hasta que un día, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos. Dios lo ilumina, él sale de esa turbación y ese hombre se restaura. En el Salmo 73. Pero más adelante, en el Salmo 77, este hombre se vuelve a turbar. Y es lo que vamos a analizar en esta tarde, cómo este hombre pudo encontrar la solución para aquella turbación que él tuvo. Dice, con mi voz clamé a Dios y al Señor busqué en el día de mi angustia. Al Señor busqué y alzaba a él mis manos de noche. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, pero me quejaba y desmayaba mi espíritu. Este hombre se encontraba en una situación como cuando uno está por la noche que no concilia el sueño, que uno se levanta, que anda por los pasillos de la casa, que anda por el salón de la casa, y en medio de dudas, en medio de interrogantes, en medio de una frialdad, así se encontraba este hombre. Y en medio de esa turbación, más o menos, empezó a decir: ¿habrá desechado el Señor para siempre? ¿Se habrá Dios olvidado de nosotros? ¿Habrá encerrado con ira sus piedades y ya no tendrá ya más misericordia de su pueblo? Más o menos diciendo esto: Señor, ¿qué pasa? Que no vemos tu mano, que estoy clamando, Señor, que no te veo por ningún lado, que no encuentro tu respuesta. Señor, ¿qué sucede, Padre? Que no contestas a mis oraciones, que estoy clamando. De esa manera se encontraba ese hombre, lleno de dudas, lleno de interrogantes, lleno de esa frialdad que a veces viene en la noche. Así se encuentra este hombre. Pero el chispazo de Dios otra vez viene. ¡Qué bien! Y yo digo, benditos los chispazos de Dios que vienen aquí. Amén. Sí, Señor. Este hombre dice, ya sé lo que voy a hacer. En esa iluminación que le vino de Dios, dice, ya sé lo que voy a hacer. Aunque ahora ni me hablas en profecía, ni me hablas en visión, ni me respondes, y aunque no estoy viendo tu mano, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir al Antiguo Testamento y voy a recordar los hechos poderosos del Dios vivo y verdadero. Lo que empieza a recordar es el gran evento por excelencia, es el mayor milagro que está registrado en la palabra de Dios, el mayor portento. Empieza a recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto, cómo Dios lo sacó con mano poderosa, cómo Dios lo condujo a través del desierto. Y hermanos, como durante 40 años Dios condujo como ovejas a Israel por mano de Moisés y de Aarón. Empezó a recordar cómo Dios abrió el mar rojo para que Israel pasara en seco. Empezó a recordar, hermanos, los truenos, los relámpagos, la conmoción de Dios, las manifestaciones en cómo Dios, hermanos, se glorificó. Y cuando él recuerda todo esto, ¿sabéis lo que ocurrió?
que se le marchó el desánimo, se le marchó aquellos nervios que tenía, se le marchó la frialdad, se le marcharon las dudas, se le marcharon los interrogantes y ahora comenzó a decir: Señor, ¿qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios sublime, tú eres el Dios eterno. Y comienza a alabar a Dios diciendo: tú eres el Dios maravilloso que libraste a tu pueblo, no hay nadie como tú. Se le marchan las quejas, se le marchan las preguntas y este hombre de nuevo le brota la alabanza por su boca y comienza a adorar al Señor. Y de esta manera este hombre se restauró en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Yo aquí me he preguntado lo siguiente, y es: ¿no hubiera sido mejor que hubiera llamado a la puerta un profeta de Jehová y le hubiera dicho: buenas noches, Dios me ha enviado porque ha visto tu aflicción y tengo una palabra de Dios, tengo una profecía de Dios para ti? ¿O no hubiera sido mejor que en ese momento hubiera visto una visión, o que se le hubiera aparecido un ángel con un mensaje del cielo, o que se hubiera acostado y Dios le hubiera hablado en sueños? ¿No hubiera sido mejor? ¿Cómo es que con tan solo recordar esta historia del Antiguo Testamento este hombre se restaura? Y hermanos, aquí me habló Dios. Este hombre hizo lo que mejor pudo hacer para que una persona se restaure. Miren, buenas son las visiones en un momento de aflicción, buenas son las profecías. Y yo te digo en esta tarde, si quieres recibir una respuesta de Dios y estás pidiendo que te hable Dios por visión, ante tus dudas, ante tus preguntas, ante tus problemas, tus dificultades, lo que hay en tu corazón que Dios lo sabe, y estás pidiendo a Dios: Señor, contéstame, Señor, dame una respuesta, háblame en sueños, háblame en profecías, todo eso es bueno. El apóstol Pablo dice: procurad los dones y procurad que profeticéis. Todo esto es bueno. Quiero atar bien los cabos. Los dones son buenos y hay que buscarlos, y ojalá Dios siga fluyendo en la iglesia con dones y el avivamiento del Espíritu Santo siga revelándose en la iglesia. Pero te voy a decir algo: ya que de alguna manera Dios guardaba silencio, como a veces Dios suele hacer, ya que de alguna manera este hombre estaba en el silencio de Dios, este hombre hizo lo que mejor pudo hacer para que una persona se pueda restaurar. Este hombre se fundamentó en la bendita palabra del Señor. Y en esta tarde este es el mensaje para ti, querida iglesia. No sé por dónde estás pasando, no sé cuáles son tus interrogantes. Mira, el Espíritu Santo conoce la profundidad de tu corazón, conoce tus problemas, pero si por así decirlo no estás recibiendo respuesta, haz como hizo este hombre: fundamentate en la palabra de Dios. ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Saben por qué seguimos a Dios? ¿Saben por qué somos cristianos durante años, a pesar de nuestras faltas y errores? Pero estamos permaneciendo en la fe y estamos soportando pruebas y estamos soportando cargas y estamos soportando dificultades. Todo eso es porque nuestra fe no está basada en que tengamos que ver milagros visibles. Nuestra fe no está basada en que cuando tenga un problema enseguida Dios me muestre una visión y una profecía que bueno es. Nuestra fe no está basada en eso. Nuestra fe está basada en la bendita palabra del Señor. Aunque estemos esperando un milagro y no lo recibamos, que Dios sigue sanando, y estoy de acuerdo que Dios sigue moviéndose con prodigios y milagros, pero si por así decirlo Dios está guardando silencio y estás esperando una sanidad, pero Dios está guardando silencio, nuestra fe no está basada en el milagro, nuestra fe está basada en la bendita palabra del Señor. Si estás esperando una visión, una profecía, buena es, pero eso no te va a mover. Tu fe, tu vida cristiana está fundamentada en la bendita palabra del Señor. Hermanos, solamente la palabra de Dios es la que convierte el alma. Solamente la palabra de Dios es nuestro fundamento.
dice, yo si vería un milagro me convertiría. Hay personas que lo dicen. A mí Dios si se me apareciera, si me mostrara algo, yo me convertiría. Miren, dice la palabra del Señor, que cuando aquel rico estaba en el Hades, en la parábola del rico y Lázaro, y le dijo, Padre Abraham, tengo 5 hermanos, resucita a Lázaro, porque si lo ven resucitado, si ven ese milagro, entonces se convertirán para que no vengan a este lugar. Y le dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen que les oigan. No, es que si ven el milagro de Lázaro resucitado, entonces se van a convertir. Y le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucite. Hermanos, solamente es por medio de la palabra de Dios la que una persona se convierte. Miren, hermanos, hay personas que están deseando ver algo, pero hermanos, por experiencia hablo, hay personas que han visto milagros y han visto manifestaciones de Dios, y eso no les ha dado una conversión. Hay una pregunta en la palabra de Dios que dice, ¿quién puede convertir el alma? Y dice, hermanos, la respuesta es, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, tengo un mercado por allí, por San Sebastián, y a lo mía se pone un gitano mayor que es inconverso, y de verdad que es una maravilla, muy buena persona. Y yo a veces le hablo del cultivo, le hablo del Señor, y él le parece muy bien todo el evangelio y eso, pero está frío, como que no arranca el venir a los cultos. Hermanos, hubo un familiar de ellos muy enfermo, y me contaron los obreros de San Sebastián que oraron por él y que Dios hizo un milagro, que Dios lo sanó, que fue algo tremendo. Y a la vuelta de los días veo a este gitano y me dice, ay hijo, lo que Dios ha hecho con este familiar nuestro, no te puedes imaginar cómo Dios lo ha sanado. Hijo, vamos a ir al culto, yo y mi familia nos vamos a convertir, porque hay un Dios poderoso. Fue una emoción muy buena, fue ese empuje de la fe. Sin embargo, han pasado meses y no han pisado el culto, han pasado días y no han pisado el culto, está pasado tiempo, incluso el que se ha sanado lo ves paseando, pero no va al culto, hermanos. Y yo les he preguntado, ¿pero no iban a ir a ustedes al culto? Sí, pero no, es que no. Y hermanos, yo digo, con el milagro tan grande que Dios hizo, que poco agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque los milagros no salvan a la persona. Solamente la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Miren, a una persona que es toxicómana, que está metida en los vicios, esa persona lo podemos meter en un centro de rehabilitación. Los consejos del padre, los consejos de la familia no lo han podido cambiar, hermanos. Incluso el amor de su compañera y de sus hijos, que han pasado calamidades por causa de sus vicios, tampoco lo pueden cambiar, hermanos. Y ellos mismos darían todo lo que pudieran por abandonar esa vana manera de vivir. No pueden cambiar. Han estado tiempo en ese centro. Su cuerpo, por así decirlo, ha sido tratado por los médicos y de alguna manera ha sido limpio, ha sido sanado. Pero después de mucho tiempo salen a la calle y otra vez vuelven a coger el vicio, vuelven a coger el pecado. ¿Saben por qué? Porque el problema no está en este cuerpo, el problema está en el alma y en el espíritu del hombre. Ahí está el problema. Solamente hay un arma, solamente hay un antídoto, solamente hay una medicina, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y verdadera y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y rompe las coyunturas y los tuétanos, y no hay cosa, aleluya, que no sea manifiesta en tu presencia. Todas las cosas están descubiertas. Hermanos, ese hombre escucha la palabra, y si ese hombre abre su corazón y quiere cambiar, la palabra de Dios entra en su alma. La palabra de Dios, que es de doble filo, entra en su corazón, le cambia el corazón, le cambia la mente. Dice, no tengo poder, pero la palabra de Dios me dice que tengo poder. Ese hombre recibe el poder de Dios, recibe la palabra de Dios, recibe la unción del Espíritu Santo, y
Aleluya. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Es una advertencia para la iglesia del Señor, diciendo: mirad, hermanos, Hebreos 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Más adelante dice, hablando del pueblo del Señor, hablando de que Israel vio las obras de Dios, Israel vio los milagros de Dios. Más que Israel, nadie ha visto tanto milagro, tanto prodigio, tanto portento y tanta maravilla de Dios. ¿Verdad? Pero fijaros bien lo que dice la palabra de Dios. A pesar de que Israel vio tanto milagro, tanto portento y tanta maravilla de Dios, dice la generación que fue liberada de Egipto. Porque voy a deciros algo, la generación que salió de Egipto no entraron en la tierra prometida, Todos cayeron en el desierto durante 40 años. Solamente Josué y Caleb, con la generación joven de 20 años abajo, fueron los que entraron en la tierra prometida y conquistaron, hermanos. Pero aquella generación no entró, dice la palabra del Señor. ¿Por qué no entró? ¿No vieron el mar rojo abrirse? ¿No vieron, hermanos, tantas maravillas? ¿No vieron el maná que descendía del cielo? ¿No vieron las codornices? ¿No vieron el agua de la roca? ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? Dice, porque no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe los que lo oyeron. No oyeron la palabra, sí, pero no tuvieron fe en sus corazones para recibirla. Y dice Dios, a causa de lo cual estuve disgustado con este pueblo y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué triste, hermanos. Israel oyó la palabra, pero por no ir acompañado de fe las que la oyeron, a causa de aquella incredulidad, no entraron en la tierra prometida. Y yo digo, Señor, ¿por qué te enfadaste tanto y dijiste que no iban a entrar en tu reposo? Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Si un hombre natural, cuando nota que se está dudando de su palabra y de lo que él dice, se ofende, ¿cuánto más se ofende Dios cuando se duda de su palabra? Y este fue el gran pecado que cometió Israel. Israel dudó del Dios vivo y verdadero y de la palabra de Dios. Y cuando Israel dudó del Dios vivo y verdadero y de su santa palabra, Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no fue acompañada de fe en los que lo oyeron. Quiero decirte algo, querida iglesia. Cuando oigas la palabra de Dios, óyela en tu oído, pero guárdala con fe en tu corazón. Cuando se predique la palabra de Dios, que viene un mensajero que Dios usa mucho, o viene otro más sencillo, pero tú siempre abre tu corazón, recibe con fe la palabra de Dios. Solamente los que guardan la palabra de Dios. Hubo, hermanos, una mujer, hermanos, que exaltó al Señor, pero el Señor le dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ten fe en la palabra de Dios. Miren, últimamente, hermanos, creo más que nunca en la palabra de Dios. Amén. Últimamente, hermanos, la palabra de Dios me está convirtiendo más, me está acercando más a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los santos hombres de Dios escribieron la palabra de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Durante años, hermanos, yo he pensado que los hombres de Dios tuvieron un buen sentir y escribieron la palabra de Dios. Sí, siempre lo creí, con el sentimiento del Espíritu, y que por eso es palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, me he detenido mucho más. ¿Saben ustedes lo que significa que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, fueron llevados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo que significa inspirado, dice el texto original, es que fueron llevados, fueron movidos, fueron
convencidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo les llenó y el Espíritu Santo los capacitó, los iluminó, ellos fueron llevados a tiempos eternos, a tiempos remotos, a tiempos desconocidos, a esferas de gloria desconocidas. Y en ese llevamiento del Espíritu Santo ellos escribieron la palabra del Señor. Porque ¿cómo es posible que un Moisés, sin estar presente en la creación, escribiera de la creación y cómo Dios hizo el cielo y cómo Dios hizo las estrellas y cómo Dios hizo el universo? ¿O cómo puedes decirme que Isaías y Ezequiel viajaron a tiempos eternos y hablaron de la caída de Luzbel, del querubín protector que se reveló? Ellos escribieron por revelación divina. ¿Y cómo me dices que Jeremías, que Isaías y todos los profetas escribieron la palabra de Dios? Fue por inspiración divina. Solamente ellos fueron los siervos. Hubo profetas que decían, así dice Jehová, pero dice Dios, Dios no ha dicho nada. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mi palabra. Hermanos, Jeremías en el secreto recibió profecía verdadera de Dios. Isaías en el secreto recibió profecía verdadera de Dios. Y todos los hombres que estuvieron en el secreto recibieron profecía verdadera de Dios. Esa profecía está en tus manos. Esa profecía la puedes abrazar en esta tarde. Es la profecía viva y verdadera del Dios vivo y verdadero, en el nombre del Señor. Muchas veces yo me he preguntado cómo el apóstol Pablo, sin haber visto la cruz ni a Jesús clavado, Juan estuvo al pie de la cruz y los discípulos de alguna manera de lejos, pero vieron al Señor crucificado. Sin embargo, el apóstol Pablo recibió un juicio que se produjo en la cruz y ningún apóstol descifró ese juicio, pero él por revelación recibió el juicio que ocurrió en la cruz. O como me dices también que los propios discípulos, estando en la Santa Cena del Señor, ninguno escribió la institución de la Santa Cena del Señor, pero Pablo dijo, yo recibí del Señor lo que también os he anunciado. La institución de la Santa Cena del Señor. Él sin estar recibe más cosas que los otros estando. ¿Saben por qué? ¡Qué bueno! Porque esta palabra es inspirada por Dios. Solamente Dios llevó a sus siervos, hermanos, en esas esferas espirituales. Dios los condujo y escribieron la santa palabra del Señor. Hermanos, hay tantas maravillas. Como el apóstol Pablo pudo hablar del anticristo, hermanos, en tiempos escatológicos. Habló del carácter del anticristo y cómo iba a ser el anticristo. Solamente eso fue por palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, estuvo en Arabia antes de salir. Estuvo en Arabia apartado. Y es allí, hermanos, donde dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Allí en Arabia Dios trató con el apóstol Pablo y él recibió toda la doctrina de la palabra del Señor. ¿Qué me dices del apóstol Juan cuando él estaba allí en aquella isla de Patmos preso? Pero hermanos, el Espíritu Santo lo toma después que ve aquella visión maravillosa al Cristo en medio de los 7 candeleros. En el capítulo 4 él sube al cielo, dice, te voy a hacer subir para mostrarte las cosas que deben suceder pronto, para mostrarte las cosas que han de ser después de estas. Y Juan escribe el Apocalipsis, cosas que todavía no se han cumplido, tienen que cumplirse. Voy a decirte algo, querida iglesia del Señor, todas las profecías de la palabra de Dios se han cumplido al pie de la letra, se están cumpliendo al pie de la letra y se tienen que cumplir al pie de la letra.